Una empresa tiene 48 empleados y otra empresa B tiene 75 empleados, pero hay 23 empleados que trabajan en ambas empresas en horarios diferentes. Si los dueños de la empresa compran la empresa B y reciben a sus empleados, ¿cuántos empleados tiene la nómina fusionada? Ok. Pueden observarlo de nuevo y piensen para que entonces me den la respuesta. Joan. Ok. Pues adelante, Joan, entonces, ¿qué tú dices? ¿Cuántos Sí, empleados quedan en la nómina fusionada? 100. 123. Pero Mm, rebajamos los 23 que trabajan en cada empresa. y quedan 100. Están 100. Sí, Hay que porque dice, rebajarlo. pero hay Y 23 los que de trabajan ellos. en cada lado. Ok. A la nómina de A, que son 48, ¿cuánto tú le vas a agregar? No le va a agregar los 75. Mm, Porque hay 23 de ahí que ya trabajan en A. Y hay que rebajárselo a B. ok. Así que Le si va a suma, agregar 52. Entonces, 100. 52 le va a agregar a la nómina de A. Y entonces va a dar sí, resultado que son 100 empleados. eso es correcto. ¿Y los demás qué dicen? Entonces, profesor, también se podría hacer, se suma la totalidad, los 48 los más 75 y le resta los 23, también da el mismo También, resultado. Así. también, también. El asunto es que hay 23 que tú no lo puedes contar 2 veces y que al final tienes Sí. que rebajarlo. Uh-huh. Mi segunda pregunta, ya ustedes la contestaron. Mi segunda pregunta dice, ¿cómo organizarías la información para obtener la respuesta? Ya ustedes me dieron la respuesta. O lo suma los dos y después le resta lo que se repiten para no ponerlo 2 veces. O de la nómina B quita los 23 que ya están en la nómina de A y nada más le suma la diferencia. Profe, Sí, profe, o una respuesta más simple sería, se le resta 23 a uno de los dos lados, no importa cuál sea, y se suma el resultado de la resta con el otro lado. estando a los 23. Eso, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de operación conjuntista se ejemplifica en este problema? Bueno, no hay más manos levantadas, nada más está la mano de Javier. Adelante, Javier. Desde mi punto de vista sería, Nada, adelante, tira para adelante. bueno, a ver si él, como yo estoy pensando, sería entonces una operación, vamos a decirlo así, compuesta o un, wow, se me fue la palabra, que tiene que ver como con dos, pero Sí, sería, hay varias operaciones con conjunto. ¿Alguien puede indicarnos cuáles son las operaciones con conjunto? Operaciones que se pueden realizar entre conjuntos. En diferencia, profe, no. Hay diferencia de conjunto. ¿Y cuál otra más? La simétrica. Hay Simétrica, algo. diferencias, hay diferencias simétricas también. A ver. En este caso, yo creo que esta sería de complemento. Y hay una que es la unión de conjunto. ¿En qué consiste la unión de conjunto? En unir, profesor. Y no se corresponde más con lo que pasó aquí en este problema. Sí, porque se unió A Se, con B se fusionaron las dos empresas para formar una sola. para formar una sola. Hubo una unión y formaron una. Pues entonces yo entiendo que Y se este tipo de podría, operación, que el tipo de operación que se ejemplifica en este problema es la unión de conjunto. La unión de conjunto. Y me ejemplifican la unión de conjunto, que es una de las operaciones. Conjunto A, elementos 1, 3, 5, 7, 9.
Harémoslo con coma. 5, 6, 7. Tenemos un conjunto P, 6, 8. Si yo voy a formar la unión del conjunto A, unión B, ¿cuál de los dos gráficos yo debería usar? ¿El número 1 o el número 2? ¿Y por qué? Si yo quiero formar El segundo gráfico, bro. ¿y por qué? Porque en el segundo que se está realizando una unión, si no me equivoco, y en el medio quedaría la unión de los dos. Pero este gráfico me dice que hay un sector que es común entre los dos conjuntos. Cada círculo representa un conjunto. Entonces esto me dice que hay un espacio que es común. Significa que hay componentes de un conjunto que también son componentes del otro conjunto. Los elementos que estén ahí en ese espacio pertenecen a uno y a otro conjunto. Y ese es el caso de A y P. A y P tienen elementos que pertenecen a A y también pertenecen a P. No, No, me profesor. confundí con el de M, pero con el de M y P. Entonces habría que utilizar el primer diagrama. Porque A y P no tienen elementos en común. Así que aquí sí yo podría poner 1, 3, 5, 7 y 9. Y entonces en P pondría 2, 4, 6, 8 y 10. Pero no hay ningún elemento de P. Esa P sí me quedó como rara. No hay ningún elemento de P que pertenezca a A. Ahora, si yo decido unirlo, entonces significa que voy a tomar los elementos de A, los elementos de P. Y cuando tome los elementos de A y los elementos de P, entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a tener los números del 1 al 10. Entonces se formaría otro conjunto con los dos elementos. El conjunto A unión P. La unión P sería del 1 al 10, entonces. Correcto. Ahí está. A unión P. Me da los números naturales del 1 al 10 inclusive. Es bueno ponerle inclusive, porque si yo no le pongo inclusive, yo estoy diciendo que son los números del 1 al 10. 1 y 10. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, si yo digo inclusive, estoy diciendo que incluyo tanto el primer número como el último, que incluyo los extremos. Esto es lo que se conoce como intervalo. El 2. ¿Por qué? Porque aquí sí los números que son en común de los dos se pueden poner en el medio de los dos intervalos, en la parte que está sombreada entre Correcto. ¿Y puedes identificar cuáles son esos números? O si es de M y P, me dice que tenemos solamente el 8, que son iguales. El 6 y el 8. El 6 y el 6. El 6. Ah, pues yo pensé que lo había puesto en rojo. El 8
Lo- y el 8. esos dos. Bien, pues entonces significaría que pondríamos aquí en el medio, pondríamos 6 y 8 que pertenecen a los dos. ¿Cuáles solamente pertenecen a M? El 6 y el 7. Lo ponemos, ¿cómo es? El 5 y el 7. El 5 y el 7. Ese le ponemos aquí afuera. 5 y 7. Hay 5 y hay 7. Sí. Esos solamente pertenecen a M. ¿Y cuáles pertenecen solamente a P? El 2, 2, 2, el 4 4 y 10. 4 y y 10. 10. Ese lo ponemos aquí, en el espacio donde está solamente P. Lo que se hace es que se reúnen 3 grupos. Porque si los conjuntos tienen elementos en común, entonces al reunirse ya no se están reuniendo 2, se están reuniendo 3. Se están reuniendo los que solamente le pertenecen a un conjunto, los que solamente le pertenecen al otro conjunto y los que le pertenecen a ambos. Entonces aquí si yo reúno a M con P, los elementos del conjunto M con los elementos del conjunto P, yo tendría que reunir los elementos que solamente le pertenecen a M con los elementos que solamente le pertenecen a P y también los elementos que le pertenecen a ambos. Yo tendría que reunir M, P, uniendo los 3 grupos. Contiene los elementos que solamente le pertenecen a M y contiene también los elementos que le pertenecen a P. Pues yo lo único que tendría que hacer es a M agregarle lo que solo le pertenecen a P, que le pertenecen a los dos. Que le pertenecían a los dos, pues de los, lo que hicimos fue que de los 75, quitamos esos 23 y solamente le agregamos vamos a decir, a la empresa A, la primera, le agregamos solamente los empleados de B que no eran parte de la nómina de A. Y el de P y los que quedan en el medio no se pondrían. Oh, sí, porque si tú pones a M, M es todo, 5, 6, 7 y 8. Ok, no, cuando ya estamos nada más aquí en el intervalo que está M, que está 5 y 7, entonces se organizaría con P en 2, 4 y 10. Y se dejarían 6 y 8 afuera. Ahí tú no estarías reuniendo las dos nóminas, estaría dejando empleados afuera. ¿Y por qué lo van a cancelar? Porque ellos eran de las dos empresas, ¿no? Ellos se van a quedar en una de las dos nóminas. O lo dejan en la nómina de la primera empresa o lo dejan en la nómina de la segunda empresa. Lo que no lo puedes poner 2 veces. Repetido. Ah, ok, Sí. ya comprendí. Entonces lo organizo normal, pero no se ponen 2 veces. Nada más se ponen Correcto. una sola vez. Okay. Correcto. Entonces, en ese caso, ¿qué tendríamos aquí? Aquí tendríamos, entonces, en ese caso, M unión P. Tendríamos 2, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. gramos, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. Correcto. Y ahí se puede cerrar el conjunto. Ese es M unión P. Observen que cuando hablamos del número de elementos, al unir dos conjuntos,
Si no tienen elementos comunes, el número de elementos de la unión será sumar los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto. En el caso de A y P, que no tenían elementos comunes, ¿cuántos elementos tenía A? 5. Escribe así. Número de A. Significa cantidad de elementos de A. Eso me da 5. Y número de P. Cantidad de elementos de P. Y eso me da 1, 2, 3, 4, 5 también. Ahora, como A y P no tienen elementos comunes, la suma de los elementos de A con los elementos de P me da 10. Y si usted cuenta los números del 1 al 10, va a tener 10. Ahora, cuando tienen elementos comunes, entonces hay que restarle la intersección. Será entonces, M unión P será los números de elementos de M más los números de elementos de P menos su intersección. ¿Y qué significa intersección? Significa eso. Esta sección que está entre los dos, donde están los elementos que son comunes. Entonces, número de elementos de M, 4. Más número de elementos de P, 5. Pero a eso habría que restarle la intersección, que son 2. 4 más 5, 9, menos 2, 7. Entonces me dice que M unión P debe tener 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos. ¿Cuándo tengo que restar la intersección? 2. No. ¿Cuándo tengo que restarle la intersección a una unión de conjuntos? Cuando tienen las dos componentes, tienen componentes iguales. Las dos intersecciones. ¿Alguien puede explicarme por qué? Porque la cosa no la memorizamos así, que eso es así porque sí. ¿Por qué si tienen elementos en común? ¿Por qué para determinar la cantidad de elementos que resulta de unirlo hay que restar la intersección? ¿Por qué? Profe. Sí. Hay que restarle la intersección para que no se repitan los mismos números que ya tenemos, o los mismos componentes que ya tenemos en ambos conjuntos. Correcto. Entonces yo creo que ya ustedes con la unión de conjuntos están claros. Y con respecto a la cantidad de elementos que resultan de la unión de conjuntos también está claro. Si los conjuntos no tienen elementos comunes, para saber la cantidad de elementos de su unión, solamente tengo que sumar la cantidad de elementos de ambos conjuntos. Ahora, si tienen elementos comunes, sumo sus cantidades y después les resto la cantidad de elementos que tiene su intersección. Una empresa A tiene 48 empleados y otra empresa B tiene 75 empleados. Pero hay 23 empleados que trabajan en ambas empresas en horario diferente. Tenemos ahora otro caso. Con esos mismos datos, ¿cuántas personas van a tener la oportunidad de conocer a empleados nuevos? Déjame copiar para tenerlo todo a la mano.
Repita, Ok, profesor, la aquí lo pregunta, que- que cuánto fue. Profe, Sí, profe, sí. de la empresa B, 52 empleados van a conocer a personas nuevas. Y de la empresa A, 25 empleados van a conocer a personas nuevas. Y en total, ¿cuántas personas van a tener la oportunidad de conocer a empleados nuevos? 100. Depende porque especifica una de las dos empresas, o en total, si se suman, van a No, ser porque dice cuántas personas van a tener la oportunidad de conocer a empleados nuevos. Mi respuesta debe incluir a cualquier persona, tanto de una empresa como de otra, que va a tener esa oportunidad de conocer a empleados nuevos. 77, si no me equivoco. ¿Quién fue que me dio la respuesta de 77? Hanser. Y la empresa A. Tengo aquí la empresa B. Profe, una pregunta. Los 23 eran de la empresa B, los que trabajaban en la empresa A. Ellos estaban en las dos nóminas, porque eran dos empresas distintas, y entonces ellos trabajaban, aprovecharon que había horario diferente, y entonces, para aumentar los chavitos, trabajaban en ambos turnos. Se iban a una empresa en la mañana y se iban a otra empresa en la tarde y en la noche. Joan, que lo que ellos y 23, que ya conocen las personas de las dos empresas. Entonces, sobrarían los demás, que la suma de ellos es lo que se conocerían como nuevos. Pues entonces Hay serían 23 empleados, hay 23 empleados que trabajan en las dos empresas. ¿Cuántos empleados trabajan en la empresa A? En la empresa A, ¿cuántos empleados en total trabajan? 48. 48. De esos 48, ¿cuántos hay que no conocen a los empleados de la empresa B? 25. 25. Y entonces, nada más los de la A es que trabajaban en la B. No habían de la B que trabajaban en el A. O sí, estos 23 trabajaban en la empresa B y también trabajaban en A. En la 2 trabajaban. En la 2. Ahora, ¿cuántos empleados de la empresa B no conocían a los empleados de la empresa A? 52. 52. ¿Cómo tú te diste cuenta de ese 52? Restando los 23 que trabajan en cada empresa, como se hizo con el 48. Correcto. Entonces, para yo saber cuántas personas van a conocer empleados nuevos, estos 25 van a conocer a estos empleados que no lo conocían. Y estos empleados también lo van a conocer a ellos que no lo conocían. Ambos entran en la característica de que van a conocer a empleados nuevos. Pues si voy a hacer una lista de empleados que van a conocer a empleados nuevos, yo tendría que sumar 52 más 25. Porque estos van a conocer empleados nuevos y estos también van a conocer empleados nuevos. Estos no, porque ya estos conocían a estos y estos conocían a estos. Estos no van a conocer a nadie nuevo. Pero estos 25 y estos 52 sí van a conocer empleados nuevos. Y si sumo 25 más 52 me da 77. Así que Hanser tenía razón. 77 personas van a conocer empleados nuevos. La pregunta ahora es, ya sabemos que 77 personas van a conocer empleados nuevos. La pregunta ahora es, ¿cómo organizaría la información para obtener la respuesta? ¿Y qué tipo de operación conjuntista se ejemplifica en este problema? Repita, profesor, por favor. Yo tengo una forma. Ahí está la pregunta. Yo pienso. Nada más se está viendo la primera pregunta, profesor. ¿Cuántos empleados tienen ahora la nómina fusionada? No se ven más preguntas.
Oh, y lo demás no están viendo poco. Yo tengo una pantalla a la derecha que dice, y ahora, ¿cómo organizaría la información para obtener la respuesta? ¿Y qué tipo de operación conjuntiva se ejemplifica en este problema? ¿Eso se ve? No, yo no veo nada así de eso. No, yo nada más estoy viendo la pregunta, ¿cuántos empleados tienen ahora las nóminas fusionadas? Ok, parece que se quitó la pantalla. Vamos a refrescar. Ahora se ve. Sí, ahora sí. Ok, adelante, Hansel. Ayuden a Hansel, los demás. Para poder resolver esto, podríamos usar lo que es el resultado de la primera pregunta, que fue 100. De este 100, vamos a rebajar los 23 que ya conocen a todos, y ahí vamos a obtener el resultado de lo que faltan por conocerse. Perfecto. ¿Y qué tipo de operación conjuntista se ejemplifica en este caso? En este caso, creo que sí va la que yo le dije ahorita de conjunto, porque ahora se está hablando de una sola nómina, creo yo, y se van a juntar, complementarse todos. La ¿Pero qué de tipo? complementación. Complemento, creo. No, porque sería complemento. Recuerda que el complemento tiene que ver con lo que falta para completarlo y convertirlo en un universo. La unión, profesor. No, porque si fuera la unión, lo incluiría a todos, a los que pertenecen solamente a un grupo y a los que pertenecen a los dos grupos. Y aquí me están dejando afuera a los que pertenecen a los dos grupos. La intersección sería solamente los que pertenecen a los dos grupos, pero quedarían fuera los que pertenecen a un solo grupo. Sí, pero una diferencia específica. Se llama diferencia simétrica. Porque si fuera solamente la diferencia, es como que yo te preguntara, ¿cuántos empleados de la empresa A van a conocer a empleados nuevos? Entonces ahí sí yo quitaría todos los empleados de B que sean de A y me quedarían 25. Así sería A menos B. Que la expresión A menos B, como estamos hablando de conjunto, conjunto A menos conjunto B, me está diciendo sacar de los elementos de A cualquier elemento que sea del conjunto B. Entonces, A menos B me daría 25. Porque ¿cuánto tiene A? A tiene 48. Pero si voy a sacar de A los elementos de B, ¿cuántos elementos hay en A que también son de B? 23, los que trabajan en la 2. Entonces, A menos B serían 48 menos 23, me quedarían 25. Pero en el caso que estamos hablando ahora, a lo que estamos dejando afuera es a lo que trabajan en la 2 empresas. A eso lo estamos dejando afuera. Y estamos sumando a los que trabajan solamente en una empresa, a los que solamente trabajan en A, y lo estamos sumando con los que solamente trabajan en B. Entonces, fíjense que, ¿qué hicimos? A la unión de las dos empresas le sacamos lo que pertenecían a las dos empresas, le sacamos la intersección. A eso se le llama diferencia simétrica. Se simboliza con un triangulito. Función que la disyunción inclusiva
¿Recuerdan la disyunción inclusiva? Que puede ser uno de los dos o ambos. En la unión sumamos lo que pertenecen a uno de los dos conjuntos y también sumamos lo que pertenecen a ambos en la unión. Sumamos 25, sumamos 52 y sumamos los 23 que pertenecen a ambos. Y eso nos da 100. Eso era si hubiéramos A unión B. ¿Recuerdan que ahorita lo hicimos y nos dio 100? Ahora, cuando preguntamos que cuántos empleados van a conocer a empleados nuevos, eso incluía a los 23 porque ya estos conocían a los empleados. Pero ellos son la intersección. Estamos sacando la intersección, pero estamos dejando a los otros. Pues a la fusión que se formó le quitamos la intersección. A la unión le quitamos la intersección. Eso es diferencia simétrica. Unión menos intersección.